Hoy quiero y voy a comenzar una nueva serie. ¿Qué es sentido de parte de Dios? Bueno, y así son todas, ¿no? Dios habla a mi corazón y lo que Dios ponga en mi corazón, eso voy a exponer. Quisiera entonces que tengan preparados sus corazones para recibir. Vamos a hablar de la mayordomía del dinero. Vamos a tocar, no el bolsillo, deja el bolsillo quieto. No voy a pedir dinero, sabe que no tengo necesidad de pedirle. Pero creo que en medio de las situaciones difíciles, el pueblo de Dios tiene que mantener la calma. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y que nos ayude a saber cómo administrar lo que Dios nos ha dado. Así, para ello, entonces voy a introducir con esta consideración. El dinero es un recurso no natural, es un recurso limitado, es un recurso costoso y es un recurso no renovable. Usted tiene que trabajar para poder tener dinero otra vez. Así que el oxígeno es un recurso natural, renovable, porque el sol, la energía solar, la energía eólica, un recurso natural, renovable. Pero el dinero es un recurso limitado, porque no decir, vamos, saca de ahí, que más quisiera, ¿verdad? Pero es limitado, es caro. Usted tiene que pagar por tenerlo, dígame si no. Si trabaja, tiene que entregar su vida en una empresa, en un escritorio. Si es vendedor, tiene que caminar, tocar puertas, en fin. Es costoso. El cual es el fruto de nuestro trabajo que Dios nos ha dado. Pongamos las cosas en orden. Dios nos dio un medio para obtener el dinero. Nunca se nos olvide eso. Así que podemos administrarlo con sabiduría o podemos administrarlo sin sabiduría, con necedad. ¿Cómo administramos el dinero que Dios nos ha dado? Bueno, déjeme decirle algunos principios. Por ejemplo, uno, la administración del dinero refleja nuestra relación con Dios, primeramente. La administración del dinero refleja nuestra relación con Dios. El uso y la administración del dinero refleja nuestra dependencia de Dios. Y el uso y administración del dinero refleja nuestra confianza en Dios. Esos van a ser los títulos de los mensajes siguientes. El hombre natural, el hombre que no tiene esta relación con Dios, y aún muchos creyentes, manejan el dinero bajo principios contables, ¿sí? Cuánto hay, cuánto debo, activos igual a pasivos más capital, y ya saca la ecuación y listo. Manejan de esa forma. Pero nosotros no estamos llamados a manejar, no es que no viemos eso, no, hay principios que están por encima de estas ecuaciones. Por ejemplo, voy a hablar en el contexto doméstico, que es el que más posiblemente nos atañe. En el contexto doméstico,
Cada uno tiene una idea o tiene un estimado o una cantidad fija de lo que percibe mensualmente. Posiblemente. Contra ello, usted dice, tengo unos pasivos, unas deudas, unos compromisos, como lo llame. Y entonces, lo primero que hace es colocar la comida. Número 1, el alimento. Quizás el número 2 sea el alquiler. El número 3 sean los servicios, la luz, el agua, condominio, el aseo. Ok, esos son los servicios. Y luego, más adelante, usted va colocando quizás un rubro que diga imprevistos. Una ida a la playa, por ejemplo. Tenga cuidado cuando vaya a la playa, ¿yo? No, le digo esto, hago esta acotación, no por el sol, sino por esa gente que llega con unos animes flotantes y unas comidas que llevan. Quizás eso rompa el presupuesto de la playa. Ok, el restaurante, el cumpleaños de alguien, qué sé yo, esas cosas que bueno, no me acordaba, pero sí, realmente hay que hacerle frente. ¿Y qué pasa al final del mes? ¿Qué pasa al final del mes? Ay, no alcanza. No alcanzan los ingresos. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Cachea. ¿Cuántos tienen cachea? ¿Cómo es cachea? ¿Qué se llama? Cachea, cachea. Ahora todo el mundo, no hay tarjeta de crédito, cachea con eso. ¿Sí o no? Ay, gracias a Dios porque por lo menos me cubrió el 60% de lo que tenía que pagar. Sí, pero lo que no sabe es que te comprometió las próximas 10 semanas a pagar 10 cuotas y ya estás gastándote lo que no te ha ingresado todavía. Lo que estás es tirando la arruga. Bueno, la arruga del dinero, o sea, la deuda. Esa palabra hay que tener cuidado al decirla, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo es posponiendo algo. O empezamos a soñar y a orar, ay Señor, tráeme una venta extraordinaria. El que tiene un taller dice, ay, que me parezca un carro con el motor fundido. Entonces, el que vende cerrajería, que vengan a comprar 10 cajas fuertes. Entonces, esa venta o los que trabajan como empleados, hay ese bono que ese jefe, Dios mueve el corazón de ese hombre para que me paga que así sea al euro, ¿verdad? Pero pastor, el dólar sigue subiendo. El dólar no se detiene. No alcanza. Buscamos una entrada extra. Señor, que pase algo. Es que cada vez la diferencia se hace más grande. ¿Sí o no? La pregunta que me hago en este curso es, ¿qué papel juega Dios en todo esto? Bueno, en la gran mayoría juega de esta manera. Gracias a Dios por darme el trabajo. O gracias a Dios porque pude pagar lo más urgente que tenía. Hermano, hay un error en la naturaleza humana. Y quiero advertir para que tengamos todos presente eso. Hay un error que de forma natural podemos cometer. ¿Cuál, pastor? Que terminemos honrando al medio antes que a la fuente. ¿Por qué? Señor, te doy gracias por mi taller. Cónchale, este es el lugar. Ves, mujer, que este es el lugar que tenemos el dinero. O te doy gracias por este negocio, por el empleo. Ya va. Si usted busca Romanos capítulo 1, versículo 25,
Cuando habla el profeta, el apóstol Pablo acerca de la culpabilidad del hombre, en ese verso dice que prefirieron dar culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. ¿Ve? O sea, honraron más el medio que la fuente. ¿Está claro eso? Tenemos que tener cuidado. No dependemos del lugar de trabajo. No dependemos del cliente. Dependemos es de Dios, que es la fuente. ¿Me entiendes? Ahí debemos que tener los ojos puestos. Si dependemos de Dios, entonces la administración del dinero tenemos que ponerla delante de Dios. Algunos administran con el bolsillo derecho el haber y la deuda con el bolsillo izquierdo. ¿Sí o no? Bueno, en el bolsillo derecho lo que me va entrando. Y en el bolsillo izquierdo las facturas que tengo que pagar. Las deudas. Va todo en la mente. Pero quisiera esta mañana que nosotros, hermanos, pudiéramos considerar algunos principios. Porque hay algo importante. Y es que con Dios no podemos jugar a dos bandas. ¿Entienden ese refrán? No podemos jugar a dos bandas. Si Dios es nuestro proveedor, nuestra fuente, entonces tenemos que honrar a Dios. No podemos poner primero nuestras necesidades antes que Él. Cuando me invitó el hermano Jacobo a dar esas conferencias allá en San Miguel, me invitó a dar una conferencia sobre 16 religiones del mundo. Yo dije, Dios santo, Dios lo bendiga. No, Dios lo bendiga. Yo nunca he estudiado esto y ahora tengo que en 3 semanas estudiar 16 religiones del mundo. Entonces me busqué un comodín. Un discípulo, digo, bueno, usted lleve la carga también conmigo. El hermano Rubén Vargas, entonces él me ayudó con 4 de ellas. Pero hago la acotación del budismo porque el fundador fue un príncipe llamado Siddhartha Gautama. Y este hombre dijo, al observar la conducta de los que vivían, sobre todo en la India, que hay verdades que el hombre viene aquí para sufrir. Y la causa del sufrimiento primordialmente es el apego a las cosas materiales. Mire, tremenda verdad. El apego a las cosas materiales. Nosotros vivimos en una sociedad capitalista, una democracia. Y si es capitalista, el modelo del capitalismo que tenemos, ¿dónde está? En Estados Unidos. ¿Y quién es la sociedad que más consume en el mundo? Los Estados Unidos. Entonces nosotros como pequeños imitadores somos o tendemos a ser consumistas. Ahí está una de las causas por la cual no alcanza el dinero. Tendemos a ser consumistas. Y sabe que ese modelo cuando no se establecen parámetros, lleva a nuestra mente a comprar lo que no necesito. Y de esa manera se va degenerando un pensamiento que raya en la envidia, en la codicia, en el deseo, el de tener. Y nunca termina. Se convierte en una enfermedad. Que son de alguna manera fuerzas que dominan a la gran mayoría. Yo he visto tantos casos de eso. ¿Se acuerdan del rico insensato? Era uno así, egocéntrico totalmente.
Y él, cuando su hacienda le dio tanto grano y tanto fruto, dijo, ¿qué haré con todo esto? No, esto haré. Y pensó solamente en él. Haré graneros nuevos, silos nuevos, y guardaré ahí los granos que he cosechado, que me ha dado mi tierra y ha sido mi trabajo. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tiene para muchos años, come, descansa, reposa, bla, bla, bla. Eso lo dijo Jesucristo, lo refirió. Y dijo, necio. Eso es una administración necia. Si esta noche vienen a pedir tu alma lo que tienes, ¿de quién será? Así sucede a aquel que atesora cosas para sí y no es rico para con Dios. ¿Sabe, hermano? Nosotros de alguna manera, voy a tomar un texto que está en otro contexto, pero es aplicable a este contexto que quiero referirlo. Es el caso de 2 Corintios 5:10. En el contexto de 5:10, dice que a nosotros nos han sido revelados los misterios de Dios. Los misterios de la palabra. La revelación de Cristo, ese era un misterio. Y la gente, usted va al mundo y le pregunta acerca de la deidad de Cristo y dice, no, era un hombre bueno, un profeta, qué sé yo. Él no sabe quién es Cristo. Entonces, pero nosotros tenemos este conocimiento. Ah, porque nosotros somos muy inteligentes. No, porque Dios en su gracia nos los quiso. Bienaventurados, benditos de mi Padre, porque a Él le ha placido daros a vosotros esa revelación, el reino de los cielos. Pero si es algo que nosotros debemos administrar, todo lo debemos administrar. Y dice, porque dice el pasaje del verso 10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. No para ser juzgados, porque ya hemos sido justificados. ¿Estamos claros ahí? Pero que dice el pasaje, para que cada uno reciba. Entonces son los galardones. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Todo lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo. Aún, ¿cómo administramos el dinero? Así que hoy hablaremos solamente de ese elemento. Punto número 1. El afán por perder lo que tengo y por tener lo que no obtengo. ¿Copiado? El afán por no perder lo que tengo y por tener lo que aún no tengo. Eso es lo que se refiere en el budismo. Decía, esas son dos verdades que causan el sufrimiento de la gente. Me explico. Esas dos verdades son, uno, que el hombre, el ser humano se apega al dinero de tal manera que no quiere soltarlo. ¿Me entienden? Nadie le gusta ir de zapato a alpargata. Y después que tiene los zapatos dice, no. ¿Me entiendes? Subió de nivel, tiene un estatus y dice, para abajo nada. ¿Cuántos nosotros hemos caído en eso? Uf. Y hemos descuidado cosas más importantes en nuestra vida. Nos hemos olvidado que el que nos sostiene es Dios. Amén. ¿Sabe? Yo estuve en una crisis de fe en un momento de mi vida. Cuando alguien consideró, bueno, pastor Alejandro, serás tú el pastor. Hace ya más de 30 años. Y yo fui a mi apartamento ahí en Carina, piso 7-4, y ahí oré una tarde y dije a Dios así, Señor, mira lo que me han propuesto. ¿Cómo voy a hacer si me dedico al pastorado? Señor, esto es difícil para mí. ¿Cómo me voy a sostener? Ese era el punto neurálgico. ¿Cómo
voy a sostener a mi esposa y los 2 hijos. Y Dios es testigo de lo que voy a decir. Escuché una voz que me dijo, el mismo que te ha sostenido hasta hoy. Amén, aleluya. Bueno, se acabó la oración. No se hable más. Ahí dejé de orar. Porque el mismo que me ha sostenido hasta hoy, te sostendrá. Mire, aquí hay un testigo, Miriam González es un testigo. De que hace 38 años yo llegué aquí a Valencia. Si quiere preguntar con qué vine, pregúntele a la hermana. Ayer recibí una llamada del pastor Giovanni Rodríguez y me dijo, siervo, llamaba para saludarte. Siempre me acuerdo de ti en mis oraciones y me gusta. Oye, hermano, lo recibimos con gozo. Y saludamos y hablamos. Y sabes, me acuerdo de ti y de cómo Dios te ha bendecido. ¿Sabe por qué él decía eso? Porque en esos momentos de crisis que yo tuve, no tenía ni dónde, bueno, sí tenía donde recostar la cabeza, pero no tenía que comer. Me quedé sin empleo, sin carro, sin nada. Me dijeron, ¿y ahora qué hago? Una cosa dije, yo aquí me muero, pero yo quebrado no regreso a Maracaibo. Porque yo cuando salí dije que Dios me estaba llamando. Entonces Dios no me va a dejar aquí quebrado. ¿Cómo voy a? Entonces me van a decir la gente, ay, ¿tu Dios cómo te dejó? No, aquí prefiero morir. Eso lo dije yo. Y él le planteé esa situación. Él no era pastor en ese momento, yo tampoco. Y le planteé esa situación y me dijo, mira hermano, lo único que tengo aquí para hacer es que tengo que repartir 150 cartas en la Isabelica, en los bloques y en las veredas de la Isabelica de gente que está atrasada en los pagos. Yo, la Isabelica, casa por casa. Me acordaba del árabe que llegaba a cobrar. No. ¿Sabes? El momento... pero mira para los lados y mira la factura y hay que pagar. Y dije, yo mismo soy. No me dio miedo. Se van a pagar 150 bolívares por carta que entrega firmada. No hay problema. Y allá fui. Casa, yo no conocía a la Isabelica en ese momento, no sabía cuál era la vereda y cuando empecé a preguntar y ahí, ustedes imagínense como 2 semanas para repartir 150 cartas. ¿Sabe? Hay tantas experiencias que yo pudiera contarles. Hay una parte en la Biblia que dice, todo lo que venga a tu mano a hacer, hazlo según tu fuerza. ¿Me entiendes? Si Dios nos pasa por un sendero muy angosto, aguanta la respiración que su mano no está suelta. El que lo asió de su mano lo va a sostener. Amén. Pase lo que pase, Dios va a sostener tu mano por muy angosto que te parezca. Aunque estés caminando en puntillas como bailarina, así Dios te va a sostener y te va a hacer pasar. Él va a hacer que pases el mar rojo en seco. Y me dijo finalmente el hermano Giovanni, y ahora veo dónde vives y cómo vives, y digo yo, me dice él, y digo, el salto ha sido grande. Es que Dios es bueno. Por eso, hermanos, entonces busquemos en Mateo capítulo 6, verso 25 en adelante. Leo para ustedes. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestras vidas, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo,
que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿O quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por vuestro vestido, no os afanéis. ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los que no conocen a Dios, los gentiles, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y mire lo que dice al final del 33. ¿Qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadido. Es necesario leer el Sermón del Monte, ¿sí o no? Mi Señor es sabio. ¿Qué ejemplo puso, verdad? Las aves del cielo, los lirios del campo. Fíjense. La hermosura. Yo a veces me quedo como en el sitio, asombrado, pasmado, de ver la belleza de las aves. Hay tantas cosas hermosas. Y Dios siempre las viste de una manera más. Ahora, si nosotros somos aquellos por quien Cristo vino a dar su vida, ¿no va a tener cuidado de nosotros? ¿No dice el salmista, joven fui y he envejecido y no he visto ni su descendencia que mendigue pan? Podremos pasar por situaciones difíciles, pero el que nos asió de su mano no nos va a soltar. Entonces, desglosemos esto por un momento. ¿Qué es el afán? Estar ansioso, dice el diccionario, preocupado, un esfuerzo desmedido de no solo lo que vas a hacer hoy, sino lo que vas a hacer mañana. Lo cual termina en desasosiego, en vanidad, en codicia, deseando lo que no tengo o no perder lo que tengo. Ese es el afán. Un deseo desmedido. Por eso dice, basta cada día su propio afán. O sea, hay un día para afanarse. Pero este afán está hablando de los días que tienen por delante. ¿Qué vamos a hacer? Yo aconsejaba a mi hijo, le decía esta semana, un día a la vez, hijo. Te lo dice la voz de la experiencia, un día a la vez. Cuando yo tenía 42 años me llevaron al cardiólogo, Gustavo Castillo. Después que me puso el hoste, me midió, me dice, tengo para ti una solución. Dígame, doctor. Mira el hoster. Y el hoster marcaba, no sé qué medida marcaba la tensión, ¿no? Pero a las 10:30 subía a 160. Y a las 5 de la tarde bajaba otra vez a 120. ¿En qué horario trabajas tú? Bueno, más o menos en ese horario. Entonces, él dijo, la solución es esta. Tú no tienes valores de ser
sintomáticos por triglicéridos y colesterol y esas cosas, hipertenso. Pero esto es emotivo. Entonces tiene dos soluciones. O cambias de trabajo o cambias de actitud. Y yo, bueno, a esta altura del juego no puedo cambiar de trabajo. Entonces, como dice por ahí, hay que bajarle 2. Hermano, Dios habla a través de las ciencias naturales, de las aves del cielo, de los lirios del campo. O sea, para que nosotros veamos eso, para que lo veamos con una vista espiritual. Bueno, si Dios realmente cuida de ellos, ¿cómo no va a cuidar de mí? Ahora, no estoy hablando de los flojos. Los flojos, la miseria le va a llegar a la puerta. Eso está claro. Esa gente de la superfe que dice que Dios proveerá y que no, momentico, salga a trabajar. No. Aquí flojo no. A veces cuando yo iba a salir en ese momento de crisis, mi esposa estaba preparándose para salir también a su trabajo. Y me decía, ¿para dónde vas? No sé. ¿Qué vas a hacer? Tampoco. Porque yo lo que tenía afuera era deuda. Pero una cosa sé, es que no me voy a quedar aquí. ¿Sabe por qué? Mire, yo creo que Dios hizo caer maná del cielo. Pero no se los puso dentro de la carpa. ¿Me copian eso? Hay que salir a buscarlo. Esa es la fe. Hay que salir a buscarlo. Y a veces pasaba todo un día tocando puertas en una empresa. Mire, yo hago esto. Mire, yo hago esto. Cotizaciones van, cotizaciones vienen y nada. Y de repente, ¡plum!, salía una. La fe ciertamente es una convicción. Pero también dice la palabra, el justo por la fe caminará, buscará, andará, trabajará. Olvídese que ustedes podrán creerse el cuento del ratón Pérez que le puso el dinero bajo la almohada, pero Dios quiere que su pueblo actúe creyendo, confiando en que Él es su proveedor y más nadie. Solamente tengo un proveedor y se llama Jehová. Entonces, dice buscar en 33, dice buscar, un imperativo, buscar. Primeramente, el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el reino de Dios en este contexto aquí en Valencia? ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Dónde lo consigo? Mire, hermano. ¿Se acuerdan cuando dijo el reino, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros? Así que el reino de Dios está en la vida de todos los creyentes, en la iglesia. La vida de la iglesia. La iglesia, voy a hablar de la iglesia verdadera. No es los que se congregan, pero la iglesia de Cristo. Ese es el reino de Dios en la tierra. El reino de Dios está entre vosotros. Así dijo. ¿Y su justicia? Buscar primeramente el reino de Dios. Y su justicia quiere decir que la justicia está relacionada con el reino. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 30? Cuando habla de Dios dice, por Él estáis vosotros en Cristo. El cual, Cristo, nos ha sido hecho por Dios sabiduría y ¿qué más? Justificación. O sea que nuestra justicia no es la que nos ganamos. Nuestra justicia es Cristo Jesús, nuestra justicia. Por Él estamos nosotros en Dios. Como también dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra justicia.
Entonces, los principios bíblicos de la administración, ¿cuáles son, pastor? Proverbios capítulo 3, verso 9. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Honrar es reconocer. Honrar es respetar. Que Dios es la fuente de todo el bien que Él me ha dado. Él me ha dado la salud para trabajar. Él me ha dado el conocimiento para hacer. Él me ha dado el trabajo para elaborar. Él me ha dado gracia delante de la gente para tener lo que tengo. Entonces, hónralo, quiere decir, retribuye parte de lo que te da para el sostén de su reino aquí en la tierra y la extensión de su reino. ¿Qué dijo Andrés esta mañana en la lectura? En Corintios. Cada quien dé conforme propuso en su corazón. No con tristeza ni por obligación. Porque Dios ama al dador alegre. ¿Sabe? Hay muchos que el diablo ha hecho pensar, ay, pastor, es que yo soy tan pobre. No, usted no es pobre. Usted, lo que pasa es que todavía no ha llegado al entendimiento de cómo administrar. Es que no tengo trabajo, ya va. Dice el verso 17, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición de Jehová, tu Dios, te hubiere dado. ¿Dónde está la promesa de Dios? Siga leyendo el verso 10. ¿Qué dice? Dios dice así, yo honro al que me honra. Y me hallan los que temprano me buscan. ¿Dice así? Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios no deja ninguna demanda sin recompensa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primeramente, tener claro que en mi presupuesto el primero que está en la lista es Dios. No como un pasivo, no es un pasivo. Es algo que yo consagro a Él. ¿Cuánto es, pastor? Cada quien de conforme propuso. Por eso es que la ofrenda es un reflejo de nuestra confianza y nuestra relación con Dios. Pero sabe, en el Antiguo Testamento dice que los hombres se presentarán 3 veces delante de Dios y nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Yo no estoy diciendo cuánto de. ¿Cuánto es hoy día 20 bolívares, 50 bolívares? ¿Qué es eso? Ni un café. ¿Sabe cuánto dio la viuda? 2 blancas. Nada. Pero ella dio de su sustento, dice la palabra. Cuando nosotros venimos el domingo aquí, venimos a dar ofrenda a Dios de lo que Dios nos ha dado. ¿Sabe? Cuando yo nací en el Evangelio, en el año 82, se recogía ofrenda en la escuela dominical, aparte de la ofrenda que se recogía en el culto. Y se acostumbró a los niños a darle, sus papás les daban algo para que dieran. Dice la palabra, enseña al niño, instruye al niño en su camino. Y cuando fuere viejo,
Si usted instruye al niño en dar, cuando fuere viejo, él sabrá que debe dar. Así que nosotros debemos considerar esto. Todo lo que tenemos de Dios ha venido. En 1 Corintios 4:7 dice, ¿por qué? ¿Qué te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías? Como si no lo hubiese recibido. La conclusión del mensaje entonces estaría aquí. Acuérdate que todo lo que tienes de Dios ha venido. Segundo, honra con tus bienes a Dios, porque no caerán en bolsillos rotos. Dios proveerá y verás la gloria de Dios cuando lo des con fe. Que el Señor bendiga su palabra.